¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de PTT, PTEC LDT. Ya le vamos a contar efectivamente LDX. Ya le vamos a contar efectivamente todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo te va, Iván? Bienvenido. Hola, Cristian. Bien, bien. Por fin de vuelta en casa, contento y bajando un poco de revoluciones. Sí, la verdad es que para la gente que se lo perdió, pero hoy día vamos a tener una especie como de revival y los próximos capítulos. Les recuerdo que hace una semana atrás tuvimos la oportunidad de vivir nuestro encuentro en vivo con una cantidad impresionante de amigos, empresarios que nos fueron a visitar, mentores, emprendedores, periodistas, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos un gran invitado también que nos va a estar contando su experiencia sobre el escenario. Vamos a revivir también parte de eso, pero hay mucho paño que cortar, mi queridísimo Iván, así que qué bueno que estés en casa. Sí, la verdad es que sí, y todavía uno sigue viendo cómo esto se ha amplificado a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. El evento ha sido este año uno de los eventos donde hemos trabajado más en la parte estética, la belleza, y uno de los mejores comentarios que recibí fue alguien que dijo: qué lindo el evento. Son palabras muy sencillas, pero representan mucho lo que quisimos hacer, y que alguien lo haya dicho en esas palabras. La verdad, a mí en lo personal me llena el alma y el corazón, porque era lo que queríamos lograr, que el evento fuera percibido como algo estéticamente bien logrado, y parece que así fue, así que muy contento con el resultado. A mí me decía que bueno que estén logrando el objetivo de ser un gran grupo de amigos que se junta a hablar de tecnología y hacer esta especie como de remembranza de cómo los años han ido haciendo, por supuesto, que todo esto evolucione. Así que me quedo con esas palabras. Oye, hablando del evento, antes, porque ya nuestro invitado está esperando ahí, ¿te parece que vayamos a revisar la nueva intro y resumen de lo que ocurrió ese día? Así es, me parece fantástico. Revisemos esa intro que incluye el resumen de lo que ocurrió este 11 de junio, y después volvamos con el invitado que es de verdad el rockstar aquí. Absolutamente. Es el rockstar. Vamos con la intro entonces. Bueno, efectivamente ahí pasaba la introducción. PIT Chile se convierte ahora en LADEX y por supuesto los vamos a seguir acompañando durante todo este tiempo. Ya vamos a explicar un poco esta especie de evolución, esta especie de crecimiento, ¿no es cierto? 10 años donde la empresa, por supuesto, de PIT Chile migra, evoluciona, crece y se convierte en LADEX. Pero ya vamos a hablar un poquito con Iván con respecto a este tema. Tenemos a nuestro invitado, Roberto Cami, que le vamos a dar la bienvenida. Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cristian. Hola, Iván, gusto volverte a ver. Entiendo que ya estás de vuelta en Miami. Así es, ya estamos de vuelta aquí, caliente y húmedo, Miami. Sí, señor. Y bueno, por lo menos a través de la ventana se ve una vista hermosa, así que muy característica de Miami, sana envidia. Aunque dicen que no existe envidia sana envidia. Oye, No, sí, existe. Yo soy convencido de que uno puede tener ese sentimiento de
en realidad es de el desear lo que el otro tiene, pero de una manera muy positiva, estar contento por el otro y además decir, a mí también me gustaría estar en ese lugar. Claro. Eso puede ser muy, muy sano, siempre y cuando se entienda bien, por supuesto. Yo siempre he dicho, Iván, que deberíamos colocar una cámara apuntando hacia la marina del sector, pero Iván dice no, porque hablemos de tecnología, que es lo importante, es la reunión. Después, si quieres, se vienen todos para la casa y hacemos ahí una barbacoa, pero la vista que tiene Iván ahí es muy, muy, muy... No, sí, la idea es que hablemos de tecnología. Para lifestyle hay un montón de otros programas, sí, no. Sí, no estamos aquí con las Kardashian ni nada parecido, no es eso, no. Porque no estamos en ninguna de esas dos categorías, para empezar. No estamos ni Entertainment Television, pero bueno, ahí vamos. No. Oye, pero sí tenemos un tremendo rockstar. Absolutamente. Que nos acompañó en ese día del evento. Roberto Cami, emprendedor, empresario, visionario. Ingeniero, por supuesto. Tiene un montón de elementos que de alguna u otra manera conforman, ¿no es cierto?, parte de esta generación dorada que con Iván siempre hemos dicho y hemos reunido de que efectivamente se confabularon muchas cosas, Roberto, acá en Chile, para que de alguna u otra manera este país se convierta en la punta de lanza, ¿verdad? Tú que tuviste esta visión, cuéntanos un poquitito, antes de entrar en el contexto histórico, ¿no es cierto?, de tu desarrollo profesional, la visión, ¿cómo te sentiste ese día en el evento? Mira, tengo que ser muy honesto, este es un espacio cuidado, me imagino, aunque va a salir al aire, pero tengo que ser muy honesto, fue un espacio de aprendizaje para mí. Ah, sí, Un espacio muy importante. Cuando Iván me invita y me dice quiero que abra el evento, de partida un honor abrir un evento de esta naturaleza con esta manufactura, ¿no? Porque la verdad es que el nivel fue 10 puntos, no tiene nada que envidiarle a ningún evento ni nacional ni internacional, así es que desde ahí en adelante, además de la convocatoria, el tipo de gente que asistió, los C-levels, tomadores de decisiones, lo hacen un evento muy, muy relevante a nivel país, que además yo no conocía con este nivel de profundidad. Entonces el primer desafío fue, bueno, conocer quiénes van a ir, qué se quiere transmitir, cuál es básicamente el objetivo del evento, además del networking en términos de contenido, y para mí fue un desafío muy grande desde el escenario 360 hasta la magnitud del evento y conectar lo que yo he desarrollado en mi vida como profesional con lo que pudiese ser útil para los asistentes, que es un valor que uno está de alguna manera buscando entregar siempre, ¿no? Entonces creo que yo aprendí muchísimo y después les puedo contar un poquito cuáles fueron las cosas que aprendí, pero ese desafío me llevó a un aprendizaje maravilloso, que yo lo agradezco mucho a ustedes, a la organización, a la invitación, porque esas son las formas que tiene uno también de crecer, de conectar y de aportar al mundo. Es que eso forma parte de la visión de PIT, de LADEX, de efectivamente de no solamente ser una empresa de conexión, digamos, logística o digital, sino también, y siempre lo hemos conversado, esto más que la visión mía, es la visión de Iván, de solamente no conectar máquinas, sino también conectar personas. Entonces, todo esto que hacemos forma parte, digamos, del proceso, porque es un poco la visión a futuro. Yo me recuerdo que una vez me dijeron que las máquinas sin las personas efectivamente son solamente fierro, no van a hacer nada. Bueno, eso era antes de la inteligencia artificial, pero la idea es que hoy día sigamos manteniendo y revisando un poquito la presencia tuya, Roberto. Efectivamente no podía estar, no además tu presencia, tú eres un hombre que tuvo una visión. No sé si coincides conmigo, Iván. Absolutamente. A ver, creo que Roberto hizo algo que en su momento era absolutamente impensado. No había precedentes de lo que Roberto hizo. No quiero adelantarme mucho para que también lo pueda contar Roberto, porque además él lo cuenta de una forma muy entretenida y lo cuenta en primera persona, cosa que yo evidentemente no puedo hacer. Entonces, en cierto sentido, no había ecosistema, no había ningún sustrato, no había nada. Y desde cero Roberto construyó
algo que después otra gente tomó y además amplificó a un nivel increíble, y creo que hoy pensar la vida sin esto es francamente impensable. O sea, hoy nos subimos al auto y automáticamente estamos en esto. Entonces, me encantaría que Roberto cuente desde su punto de vista esto que yo estoy contando quizás de forma un poquito críptica. Perfecto, no, gracias Iván. Mira, lo primero es decir, estoy viendo las imágenes, no me había visto a mí mismo, no me gusta verme a mí mismo además, porque tengo pudor en escucharme, en verme, no sé, yo me imagino que a mucha gente le debe pasar, pero particularmente a mucha gente nos pasa, la típica sensación de el síndrome del impostor que se llama. Sí, tengo de eso en este tipo de cosas, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, mira, lo primero es que yo dije, ¿cómo conecto? ¿Cómo conecto con un público principalmente masculino, gente que sabe mucho del tema, del cual se va a hablar durante todo el evento? Yo no soy experto en ningún tema en particular de ellos, los conozco todos, los domino y creo que tengo una capacidad de interrelacionarlos y conectarlos con el momento que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué manera conecto con este público? Y la forma que encontré es básicamente hablar de algo que en retrospectiva yo logré darme cuenta, porque mientras estás viviendo no te das cuenta del impacto que estás generando, ni tampoco de lo que realmente estás haciendo, en términos de la magnitud o del aprendizaje que estás teniendo. Y yo tuve mucho aprendizaje, te diría que en los últimos 8 o 10 años, entendiendo la magnitud de lo que había hecho y conectando ahora con lo que tiene que ver con esta infraestructura invisible. Efectivamente, yo no me estaba dando cuenta que lo que estábamos haciendo era construir un Ferrari, que es básicamente el ejemplo que yo pongo en mi charla. Claro. Y le regalo a todo el público un Ferrari, y después les digo, bueno, este Ferrari está en un camino de tierra lleno de baches, ¿no? Y automáticamente yo creo que todo el mundo, sobre todo los hombres que les gustan los autos, seguramente mujeres también, que aman los autos deportivos, se dan cuenta que un Ferrari puesto en esa carretera sirve poco, ¿no? Sirve poco para vivir la experiencia, probablemente es mucho más incómodo que un Jeep, y la verdad es que al final te das cuenta de que no tiene mucho sentido tratar de construir cuando no existe esta infraestructura. Y creo que ese ejemplo es una forma de conectar sin hablar de cables, sin hablar de computadores, sin hablar de tecnología, simplemente hablar de cosas más cotidianas. Y yo fui conectando con elementos de ese tipo. Me parece que fui llevando público a un estado emocional que después les permitió abrirse a lo que venía, ¿no es cierto? Que los demás speakers, todos muy buenos, ya se metieron en números, se metieron en temas más técnicos. Y mi rol en ese minuto, por lo menos el que yo elegí tener, era, ok, ¿cómo facilito esto? ¿Cómo los conecto? ¿Cómo les bajo un poco la barrera, ¿no es cierto? De quién es el que está al frente, porque nadie puede discutir la historia. La historia es la historia y no es ni cierta ni falsa, porque nadie la puede desmentir. En lo que yo viví, lo que yo sentí. Y creo que fue una muy buena forma de conectar. Y espero que así lo hayan visto también quienes asistieron y ustedes como organizadores. Sí, correcto. Te quiero invitar a que escuchemos un poquitito, a ver que un poco tu charla, a ver si nos transmites la sensación de ese momento. Lo que estaba intentando hacer era prolongar la sensación de que otro mundo era posible, de que existe la posibilidad de un mundo mejor. Más adelante me dejé ilusionar tanto con los circos, con los aviones. A todo esto la Sole voló conmigo, así es que tuve ahí una experiencia. Ahí estás contando la anécdota un poco de que tú, a ver si nos puedes repetir esa parte, Roberto, porque estaba bonita, estaba muy emocionante. ¿A quién no le gusta? Sí, correcto. Ahí lo que yo hablo es que yo nací en el sur de Chile, partamos por ahí. Cuando yo digo que nací en Los Ángeles, la primera pregunta, bueno, en California. No, en la región del Biobío. Yo viví ahí hasta los 11 años. Y una ciudad que no tenía ni siquiera un edificio, no tenía cines, no tenía nada. Entonces, la verdad que no había nada que hacer. Y como niños, simplemente jugábamos en el pasaje donde nos tocaba vivir con nuestros amigos, a las cosas que vivíamos cuando chicos. Yo ya tengo 60 años. A las bolitas, ¿no es cierto? Salíamos a andar en bicicleta, etcétera, pero en septiembre llegaba un circo, ¿no? Claro. Y ese circo estaba por 2-3 semanas, y estaba muy cerca de mi casa. Entonces,
a mí me encantaba ir a ver cómo se montaba ese circo, que en esa época tenía además animales, entonces te acercabas a la jaula del león, te acercabas y veías la jirafa, era una cosa extraordinaria. Y yo me di cuenta, y esto, insisto, fue muy posterior a esa niñez, ¿no? De que lo que estaba viendo era la infraestructura, ¿no es cierto?, de la construcción de esa emoción, de ese espectáculo. Y la gente no le importa, porque la gente va a comprar su entrada, llega a la tiquetera, compra su entrada, entra y se alucina por lo que ve ahí, pero nadie se pregunta y dice, bueno, ¿cómo esto fue posible? O sea, ¿qué tuvo que pasar antes? Semanas antes, ¿no es cierto? ¿Qué tuvo que pasar? Y yo, como era curioso y sigo siéndolo, iba a mirar esto y veía cómo se montaba esto de a poco y la cantidad de fierro, la cantidad de carpas, ¿no es cierto? Y todo lo que iba ocurriendo. Y lo que hice ahí fue una analogía. Y dije, bueno, para que ocurra la magia, tiene que ocurrir algo previo a esa magia. O sea, tiene que haber una infraestructura invisible, tiene que existir mucha gente trabajando para permitir que esto pase, ¿no? Y si esto no ocurre, no puede ocurrir esa magia. Y ese fue como mi entrada de conexión con una historia absolutamente real del circo, porque efectivamente la foto que yo puse ahí es del circo, en Los Ángeles, y yo iba. Entonces, de alguna manera, esa emoción que yo tuve, mucha gente además se acercó a mí, no solo en este momento, sino que en otros momentos que también he hablado lo mismo, y me dicen, Roberto, yo también iba a ese circo. Y de verdad que yo, y de verdad que lloré con tu historia. Gente que se emocionó, porque el circo no estaba solo en Los Ángeles, era un circo itinerante, ¿no? El circo estaba en Concepción, estaba en Los Ángeles, venía de Santiago probablemente, entonces recorría Chile. Entonces, ¿quién no fue a ese circo? Entonces, gente de 40, 50 años más que fue a ese circo, cuando escucha esta historia, conecto inmediatamente con el corazón, con la emoción, etcétera, y es una persona que ya está lista, ¿no es cierto?, para el siguiente mensaje, ¿no? Y el siguiente mensaje ya tenía que ver con este auto, con este Ferrari, que ya se empieza a acercar a lo que es el nacimiento de Map City sin internet. Porque Map City nace con una internet muy básica, que no tenía plataforma, que no tenía infraestructura, que no tenía velocidad, no tenía nada, y aún así decidimos hacerlo como un paso absolutamente pionero, y que, como cualquiera que abre como un machete el camino en una selva, ¿no es cierto?, necesita que los demás te sigan, porque si no el tema nunca funciona. Sí, correcto. Ahora, no sé cómo lo viste tú, Iván. Yo veo ahí el video, te veo que estás escuchando atentamente a Roberto, digamos, en algunas, digamos, de sus comentarios. No sé cómo lo viste tú. La verdad es que a mí me encantó, porque justamente conectó con la emoción. Y cuando estamos mayormente hablando de tecnología y conectamos con la parte emocional, se produce un clic muy, muy importante, donde se mezcla justamente la razón con la emoción. Y creo que eso es lo que termina definiéndonos como humanos, que es poder tener esta parte de emoción y esta parte de razón. Y hay una cosa súper importante que yo me quedé, apenas empezó a hablar Roberto, y decía, mientras uno está construyendo, en cierta forma no se da cuenta del impacto, y yo quisiera agregar de la escala muchas veces de lo que uno mismo está construyendo. Y necesita que después pase el tiempo. Vaya que el tiempo le hace bien a muchas cosas, algunas no, pero hay cosas que envejecen muy mal. Si no, miremos el edificio de Telefónica, ese Nokia 100 envejeció mal, pero hay otras cosas que en general el tiempo les hace muy bien. Y cuando hay proyectos importantes, cuando realmente se logran cosas, muchas veces el que las hace no es consciente en ese momento, pero después, al pasar el tiempo empieza a mostrar qué importantes que eran, qué impacto tuvieron y la real escala que esas cosas lograron. Y yo me quedo con eso, me parece muy, muy importante, y creo que todos los que están emprendiendo tienen que preocuparse justamente de cómo sus proyectos van a ser vistos en 10, 20, 50 años, no en 10, 20, 50 días. Creo que hay que pensar un poco más en el largo plazo y no en esta visión cortoplacista que mucha gente tiene.
Sí, correcto. Se nos está pasando el tiempo súper rápido. Acá nosotros en el programa siempre decimos que cuando el tema es bueno, el tiempo vuela. Entonces, ya nos contará ahora otra oportunidad, Roberto, para que nos cuente acerca de los orígenes de Map City, toda esta iniciativa que tú tuviste, porque después de eso hay también una carretera, muy bien dicho, como tú muy bien lo dices, perdón, que se abre una puerta, ¿no es cierto?, con respecto a toda esta iniciativa que tú has tenido durante el tiempo. Sin embargo, queremos cerrar este capítulo, primero que nada, dándote las gracias públicamente por haber asistido al evento, por haber dado esa charla magistral donde cuentas tú también tu historia, ¿no es cierto?, tu viaje en el tiempo de esta transición. Creo que este video va a trascender en el tiempo, mi estimado Roberto, ¿ah? Porque efectivamente la historia que tú contaste es muy personal. Yo lo sentí muy desde ¿cómo lo fue? Desde lo más niño hasta el día de hoy, que por supuesto ya somos todos hombres grandes. Cerremos con algunos consejos para la persona que de pronto está emprendiendo, que de pronto tiene esa visión, que de pronto dice, no, esto no va para ningún lado, estoy perdiendo el tiempo, mejor busco pega. ¿Cómo lo ves tú, Roberto, en pleno 2026? Mira, yo me quiero quedar con una idea que fue parte del aprendizaje en la preparación de la charla, Cristian y Iván, porque efectivamente, como les dije al inicio, yo aprendí mucho durante el proceso de preparar esta charla. Y uno de mis aprendizajes, y si bien lo intuía, no lo tenía tan claro como lo tengo hoy día en términos de las etapas que estamos viviendo. Yo definí, y lo dije ahí en mi charla, de que hemos vivido 3 grandes etapas en la época de la revolución tecnológica desde los inicios de Internet. Una que era conectar computadores, almacenar información y disponibilizarla para que esté accesible de cualquier parte del mundo. La segunda, que tiene que ver más con la representación de la realidad, es donde yo me doy cuenta recién en esa primera etapa que estoy construyendo la segunda. Map City es un intento de construir y de representar realidad, ¿no? En este caso basado en ciudades y en sociedades, ¿no? Pero yo lo estaba haciendo en la etapa 1, o sea, yo estaba hablando de etapa 2, en etapa 1, estaba adelantado, ¿no es cierto? Y hoy día estamos en una tercera etapa, en donde estamos de alguna manera externalizando capacidades cognitivas y estamos representando formas de razonar. El ser humano hoy día está siendo representado en su razonamiento por la tecnología. Yo le diría a los emprendedores, pero no solamente a los emprendedores, a todos los que estamos vinculados al mundo de la tecnología y qué es lo que viene hacia el futuro, que tenemos que entender que esa tercera etapa, con ese entendimiento de lo que es esa tercera etapa, es la que está generando este gran cambio y que nos está obligando a nosotros a preguntarnos cuál es nuestro rol como seres humanos. Yo te diría que la pregunta ahora vuelve a nosotros y no está en la tecnología misma, sino que la tecnología nos está obligando a preguntarnos algo que probablemente nunca hemos respondido. ¿Quiénes somos y cuál es nuestro rol, dado que tenemos esta externalización mucho más potente que tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva de tomar decisiones y de razonar? Y no sabemos si es que incluso en algún minuto potencialmente de sentimientos, que ya hay algo de eso que está dando vuelta. Sí, correcto. Iván, no sé si quiere algunas palabras ahí al cierre para Roberto. Sí, a ver, yo creo que la tecnología es simplemente una herramienta más. No podemos vivir ni por ni para la tecnología, de ninguna manera, y creo que el centro tiene que ser siempre el ser humano. Cuando quitamos al ser humano del centro, nos estamos equivocando, estamos tomando el camino equivocado. El ser humano tiene necesariamente que estar al centro, puede estar rodeado de inteligencia artificial, de autos que se conduzcan solos, puede estar rodeado de todo eso, pero no debemos perder de vista que todo esto es por y para el ser humano y no al revés. En el momento que empezamos a pensar que el centro es la tecnología o cualquier otra herramienta, ahí es donde estamos equivocando el camino. El centro tiene que ser el ser humano. Absolutamente. No sé si estás de acuerdo, Roberto. El ser humano siempre al centro en base a todo esto, ¿no? Siempre y hoy día más que nunca. Definitivamente estoy muy de acuerdo con Iván. Así es. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que fue un honor haberte escuchado en vivo, Roberto. Hace muchos años que nos conocemos. A mí nunca me llevaste a volar en avión como a la Solonera. Te la voy a cobrar. Tendré que usar minifalda, digo yo, o depilarme un poquito más, no sé. Digo yo, pienso.
O quizás todo lo contrario. Ay, poca gente se atreve, Cristian. Pero todavía sigues volando, ¿no? No, ahora lo cambié por la batería, estoy tocando batería. Ah, muy buen ejercicio, muy bueno. buen. Si quieres armamos una banda, feliz. Bueno, aquí hay varios músicos ahí que están de alguna otra manera haciendo las cosas a su gusto. Oye, Roberto, muchísimas gracias por haber estado. Yo creo que hay derecho a réplica, digamos, para una segunda chance, una segunda oportunidad para que hablemos más a profundidad de dónde sacaste la idea de Map City, de Apaño, cómo toda tu carrera, porque yo creo que eres un inspirador, por supuesto, para que las generaciones que se supone que en algún momento se tienen que hacer cargo de esto que creamos, digo yo creamos, porque en el fondo esta es una cadena, ¿no es cierto? Para que efectivamente ellos también salgan un tanto de la burbuja y comiencen a vivir esa experiencia que de alguna otra manera meter las patitas un poquito al barro, digo yo, para que también creen elementos que en el futuro sean sustentables. Así que Roberto, Cami, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ambos, a Pete, a Iván, a ti, Cristian, por todo el apoyo también que me dieron para que el evento fuese extraordinario como así fue. Muchas gracias por la invitación también a esta instancia. Exactamente. Quédate ahí, tú nos vas a seguir escuchando y vamos a comenzar a cerrar. Mi estimadísimo Iván, ¿qué te puedo decir? Una experiencia increíble. Vamos a comenzar a vivir durante todos estos capítulos que quedan de PTT o PTTalk hacia la migración, hacia el nuevo concepto, reviviendo un poco para la gente que no pudo ir a través de nuestros canales de comunicación, efectivamente, para que puedan disfrutar de esto, que como muy bien lo dijeron ustedes dos, siempre el ser humano al centro, no hay que tenerle tanto miedo a la tecnología, seguimos avanzando y la idea es que le podamos sacar ventaja y provecho a todo esto. Así es. Y sí, me quedo con eso. Creo que el mensaje es súper potente. Sí. El ser humano con su emoción y su razón, porque esos dos elementos son fundamentales y no podemos pensar al ser humano sin cualquiera de esos dos elementos, pero al centro. Porque cualquier otra cosa es desviar el camino. Exactamente. En YouTube y en Spotify somos @pitchile y semanalmente a través de las pantallas de UCB Televisión, a quien también aprovechamos de darle las gracias por haber transmitido el día del evento, digamos, un par de horas de nuestra actividad a través de su red de televisión a lo largo de todo nuestro país. Mi estimado Iván, nos comenzamos a despedir, te mando un fuerte abrazo y nos reencontramos la próxima semana en un próximo capítulo de PTT, LTT, como ya van a saber ustedes cómo se llama esto, cómo se llama la migración, ya les vamos a contar también, así que nos reencontramos pronto, Iván. Te mando un fuerte abrazo. Igual para ti, Cristian, un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan, para los que estuvieron en el evento, y gracias a Roberto, también, que yo sé que todavía nos está escuchando, por el compromiso y por la calidad con la que ejecutó esta charla, que de verdad a mí me conectó mucho en la parte emocional y disfruté eso, porque bueno, a medida que uno va acumulando experiencia también, la parte emocional, cuando a uno le toca en la parte emocional, es bastante más difícil que llegar ahí que llegar a la parte de la razón. Entonces le agradezco mucho a Roberto haber logrado eso, porque no es exactamente fácil. Exactamente. Bueno, durante los próximos capítulos vamos a comenzar también a conversar con muchísima gente que nos acompañó ese día del evento para que nos cuenten su sensación arriba del escenario. Nos vemos la próxima semana, Iván, cuídate. Igual, gracias. Gracias a ustedes también por vernos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.